Muy buenas tardes. Bueno, nosotros, no sé si presentar el proyecto o la idea un poco. Estamos con este libro que se llama Paganos, que es una antología precisamente, como bien nos presentaban, de santos populares de la Argentina, en el cual, bueno, lo que hicimos fue trabajar en clave de ficción, 16 santos que no están elegidos por la iglesia, digamos, tratando de dar un poco de espacio a lo que sería el culto popular, ¿no? A lo que en definitiva surge de la elección en las provincias, en los pueblos, y que está por afuera de lo que dictamina un poco la iglesia. Así que en base a eso fuimos trabajando un proyecto de unos 3 o 4 años, más o menos, y bueno, ahora lo estamos presentando. Por supuesto, agradecido de estar acá en este evento. Y bueno, estoy con algunos autores que obviamente les van a explicar un poco mejor de qué fue la cosa, ¿no? Ella es Azucena Galetini, Nicolás Correa, Martín Jali, él es Patricio Leisegui. Patricio es el ideador de la antología, porque fue en una charla que él presentó este proyecto, que tenía ganas de armar en realidad un libro propio de cuentos con los santos paganos, y como él dice, que es Aragán y que no se quiso meter en ese trabajo, abrió para que un par de amigos escribiéramos sobre esos santos, y después nos dimos cuenta de que era un buen tema para llamar a otros autores y para poder armar esta antología que tiene 16 santos, 16 cuentos y 16 grabados, además del trabajo con los escritores. Julián Matías Roldán es el que trabajó cada una de las figuras de los santos con falsos grabados, que eso le dio la posibilidad nos dio la posibilidad de tener justamente esas estampitas que queríamos tener y que no todos los santos tienen. Por lo menos los santos que trabajamos acá, que fue una idea también de apertura casi federalista de Patricio, de incluir santos de las provincias y no trabajar solamente con los santos más conocidos, los que están en boca de todos, como el Gauchito Gil, la defunta Correa, San la Muerte. Bueno, acá hay santos que son poco conocidos. Para la reunión de muchos de los escritores colaboró también Nicolás Correa, que fue quien nos marcó a algunos escritores que él ya venía leyendo. Algunos ya los conocíamos con Pato, así que fue bueno eso también de sumar gente, que escritores que habíamos leído pero que no conocíamos, y la impronta fue darles un santo elegido por Patricio. Después el libro, como verán, tiene el cuento y atrás está la estampita y una biografía que escribió Patricio, una biografía periodística o de una pequeña reseña bibliográfica de la vida de cada santo. Así que nosotros le dimos eso a los autores para que ellos investigaran. Se le dio un santo y ellos pudieron trabajar las ficciones que están acá. La idea era un poquito que conozcan a los autores y que ellos les puedan contar cómo trabajaron el cuento y el santo que les tocó en suerte, que así fue. La mujer primero. Siempre hacen lo mismo. Esa falsa caballerosidad de las mujeres hablan primero. Bueno, en principio, gracias por estar y compartir este espacio con nosotros. Algunas cuestiones tal vez para comentar del otro lado, ¿no? Porque ellos tenían la idea bastante clara del libro que nació de esa juntada de bodegón para decidir que tenían ganas de hacer este proyecto. A mí, cuando personalmente me convocan, ya era una idea la tenían muy clara la idea, y la consigna era, bueno, este es tu santo. No es que uno elige realmente qué santo, sino le asignaron, o el santo lo eligió uno, Dios sabe, pero y a partir de eso, ¿qué podía hacer uno? Esta cuestión de que después de cada cuento está de qué santo se trata. De hecho, si ustedes después se acercan a ver el libro, van a ver que en el índice están los títulos y los autores, pero no se dice qué santo es, sino que al final de cada cuento está esta descripción. Eso estaba dicho, entonces uno ya sabía que no era necesario contar, que el cuento diera cuenta, valga la redundancia, de qué era lo que había pasado con la vida de ese santo, lo cual también daba mucha libertad. Y en mi caso particular, el santo asignado era el gaucho José Dolores
de quien por supuesto no tenía la menor idea de su existencia. Y requirió investigar un poco. Es de un pueblo en San Juan, de Rawson. Admito que la primera vez pensé que era Rawson del Sur. Hay una primera versión que ustedes nunca vieron donde eso ocurría en el sur y después me di cuenta que no. Y era un sanador. Y a partir de leer un poco, o sea, la primera idea me vino bastante rápido y empecé a trabajar y después volví a investigar y descubrí que Rawson no era el Rawson que yo creía. Y me cambió la geografía e investigué un poco más sobre la vida de este santo. Y la idea era, y creo que eso fue muy claro, de que teníamos total libertad, pero que al mismo tiempo había se buscaba cierta coherencia a partir del libro que tenía que ver no solo con la figura del santo, sino desde dónde encararlo. No me acuerdo cuáles fueron tus palabras exactas cuando me llamaste, pero era una cosa así como, sí, que fuera oscuro en algún punto, ¿no? Que hubiera sangre. Yo lo tomé muy literal. Pero entonces esa era tal vez la única cuestión, ¿no? de dónde encararlo. Algo que uno no sabía, porque ustedes siempre hablan, después aunque no vayan a comprarlo, pero acérquense a mirarlo porque como objeto el libro es muy bello. Estos grabados en realidad fueron una sorpresa para todos los autores, o solo para mí, ¿no? El día de la presentación nos habían dicho que había una sorpresa, porque en su momento habían solicitado si podíamos conseguir estampitas. En mi caso me miraron con loca toda santería que entré, porque obviamente no sabían ni de la existencia del Gaucho Dolores, por más que tiene una estampita en Rawson, San Juan, ¿no? Y el tema de llamar a un grabador que hiciera estas representaciones, como estas estampitas, para los autores fue una sorpresa que nos enteramos el día de la presentación. Y fue maravilloso realmente, creo que le da un plus al libro importante, ¿no? No es solo la representación que uno se hizo ficcionalmente, sino que toma carnadura, también estetizada a partir de la mirada de quien lo hizo, pero creo que lo hace algo muy, muy interesante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. En este caso fue una convocatoria súper linda, en principio porque no hay un canon, me parece, en la literatura argentina, donde se diagrame un recorrido por distintos santos. En este caso creo que el libro arma como una tradición nueva, si se quiere. En mi caso fue una santa de la cual no encontré mucha información, fue esta Almita Sibila, que fue una santa jujeña, o una joven jujeña, que murió por una violación en 1908, no sabía mucho más, con lo cual fue enfrentarme a una libertad total, digamos, en la creación de mi cuento. Y terminó siendo una especie de road movie con distintos personajes, ¿no? No mucho más. ¿Querés contar vos algo, Nico? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias a la invitación a la antología a participar de estas jornadas en conmemoración centenario de Bioyes, centenario de Bioy. Gracias a los colegas, compañeros, bueno, Marcos, Patricio, ya le agradecí tantas veces, creo que en cada lugar donde nos vemos, ¿no? Aparte somos amigos, ya no es necesario agradecerle más nada. Pensaba un poco qué hacía la antología Paganos en el contexto de esta conmemoración, qué hacía la charla, un poco de qué manera encarar nuestra charla y cómo presentarla dentro del fantástico. Pensaba en Bioy un poco. Lo fantástico. Sirenas. Las sirenas, sí. Las sílfides. Y bueno, pensaba de qué manera se podía relacionar la antología con Bioy y inevitablemente lo pensaba más en relación con Cortázar. Y por
gustos, ¿no? Creo que ambos dos son dos mentores del género fantástico en la literatura argentina. Allá por el 40, en esa antología fantástica en la que se ocupan Bioy y Silvina, si no me equivoco, no me falla la memoria. También Borges, ¿no? En ese proyecto de incursionar en lo fantástico, en lo policial también, ambos dos. Y decía, ¿qué presenta Paganos en tanto a todo esto, a lo fantástico? Y pensaba que sí, en Paganos hay una utilización de lo fantástico, porque todos estos son santos no canonizados, y pensaba que en Fantásticos había un punto de tensión muy grande entre el qué escribo de este santo del que no sé nada, como bien decía Martín, o bien decía Azucena, de los que no hay información, salvo Patricio hizo un trabajo de búsqueda muy interesante, rastreando cuáles eran esos santos, porque la realidad uno, cuando se enfrenta con ese material, conoce a un puñado de santos, ¿no? Paganos, ya sea el Gauchito Gil, Gilda ahora también es una santa y tiene mucha popularidad, Rodrigo también lo es. Bueno, hay un montón de casos, la difunta Correa, etc. Pero había muchos otros, y hay muchos otros, o no muchos, que quedaron afuera, tal vez aspectos muy regionales, ¿no? Personajes de regiones donde hay distintos seres que por motivos desconocidos, por lo menos para mí, son santificados en lo popular. Y había una tensión muy interesante dentro del texto, porque creo que lo discutimos con Marcos, los autores, los escritores, no se habían, en muchos casos, o en la gran mayoría de los cuentos, inclinado por lo fantástico. O sea, a pesar de que la raíz de cada uno de esos personajes procedía del fantástico, porque realmente son personajes que se prestan a ser encarados desde lo fantástico, en una clara oposición al realismo, si se quiere, que hoy en día, bueno, se escribe mucho, ¿no? Del realismo. Creo que mucho, demasiado, guarangamente. Y me parecía que en Paganos había una tensión interesante, linda, había algo ahí, había algo que hacía ruido, ¿no? Como estos autores, en mi caso también, yo también trabajé este cuento, me tocó el Gaucho Gil, y tampoco tomé la dimensión fantástica del evento. Entonces, cuando meditaba sobre esto, y sospecho que todos lo deben haber hecho, cuando pensaban, bueno, en una jornada sobre fantástico vamos a hablar de santos, pero casi todos los cuentos, o por lo menos el mío, no encaraba esto. Creo que sí era algo interesante y que hablábamos con Marcos, bueno, propone una tensión. La raíz sería esta especie de fantástico regional, y casi todos los autores tomaron por la adherencia al realismo, en casi todos los casos. Interesante. Sí, incluso, como decimos, teniendo la posibilidad de irse, hay los momentos de apariciones, porque también podría ser lo fantástico visto desde el esoterismo, desde el terror, digo, esto da para mucho eso. En el momento que se aparece, hay una aparición en tu cuento, pero es producto, o por lo menos uno puede leer que también es producto del calor intenso del desierto. Castromán, que usa las telecitas, y las telecitas dentro del universo que trabaja Esteban Castromán son unas pastillas que se toman en una rave, en una fiesta de música electrónica en Santiago del Estero, y la aparición y cuando se quema la telecita, él lo ve influido también por las drogas, y por el alcohol, y por la noche, y por la distancia. O sea que en los momentos de que bueno, en el caso de Martín también hay una posible aparición ahí, pero también se puede ser leído desde la no fe. Nosotros decimos que cada uno de los autores que se metió en Paganos, si bien aquellos que no creemos en nada, empezamos a tener cierto respeto a los santos, principalmente el respeto a la fe del otro, que eso es casi inquebrantable en cualquiera, me parece, una cuestión de tolerancia. Pero también algunos le empezamos a tener cierto respeto a los santos. Y hay ahí como una posible lectura, como dice Nicolás, sumamente realista, que no va directamente a lo fantástico, pero hay algo ahí, una puertita, un hilito para tirar, que también podría ser
que se podría volcar estos cuentos también a lo fantástico. Es verdad que ninguno lo hizo de manera total y sistemática, sino que parece que entramos con cierta timidez, porque es un mundo muy amplio para trabajar, y más para aquellos que nos metíamos en este laberinto casi obligados por la cabeza y por la idea que había tenido Patricio, ¿no? Yo nunca había pensado en escribir un cuento sobre un santo hasta que Patricio nos lo propuso. Entonces, desde ese lugar sí es interesante pensar por qué no se trabajó por ahí, porque estamos muy volcados al realismo, ¿no? Y tal vez muy influenciados o, bueno, ante una propuesta realmente, pues se le propuso eso a los autores, ante esa propuesta uno realmente no sabe por qué optar. No obstante, cada uno de estos textos esconden en sí una potencial oscuridad fantástica, si se quiere, una potencial puerta hacia algo distinto. Digo, la tensión está ahí, está latente, uno lo puede leer. En algunos cuentos las propuestas estéticas van por un lugar o por otro, eso depende. Creo que la miro a Ana Ojeda, que también participa de la antología, y ella tiene una propuesta que tal vez uno la puede rastrear en todos sus textos, y es interesante ver eso cómo funciona. Pero me parece a mí que esa posibilidad que da el fantástico, o esta cosa problemática, si se quiere, de plantear algo fantástico que no termina siendo nada fantástico, sino atravesado, da pie a pensar que cada uno de esos sucesos que ocurren ahí, porque ocurren cosas bastante negras, en el sentido de lo genérico, hay algo ahí que está expectante, como ese vientito que estaba por ahí, digo. Y está bueno en ese sentido la idea de ampliar la posibilidad del realismo, de tender una oposición a ese realismo. Ni siquiera sé si eso sucede acá, pero sí lo que sucede es que hay márgenes que se dilatan, ¿no? Entonces, en esa posibilidad de ampliar la atención, de ampliar el canon, de ampliar las realidades, hay algo que se está filtrando. Después queda a conciencia de cada lector eso, por supuesto. Yo invito fervientemente a que se mire el texto, a que se mire el libro en sí como objeto, como dijo Azucena, sino a comprarlo también, obviamente. Pero realmente el libro como objeto en sí es muy interesante, y también la presentación sucedieron cosas interesantes, fue pensada de una manera muy interesante. Y es un libro muy raro, como también es el libro de la anterior antología, que es 12 Round, que bueno, lo tiro por debajo de la mesa. Es una antología de boxeo. A ser comprado. Claro, está disponible. Son antologías muy cuidadas. Esta es una antología muy cuidada, desde el papel hasta la ilustración, hasta los textos en sí, la búsqueda, como se dice, el scouting, la búsqueda de los santos, realmente, entonces, y no abunda eso, ese tipo de delicadeza editorial. Hay que decirlo porque es una realidad, y si sin esa realidad casi Pagano se hubiese quedado en la mesa de un bodegón. Desde que la directora general de la Dirección General del Libro, Alejandra Ramírez, se enteró, casi de oído, porque yo estaba hablando con otra persona y ella escuchó que teníamos que estábamos pensando en esta antología y la antología anterior, que es 12 Rounds, se interesó por esto, que no es baladí, usando una palabra borgiana, que suceda también que desde un lugar netamente, si bien buscando proyectos culturales, un lugar netamente político, que se dé este tipo de ayuda, que por ahí no es sistemática, en ningún tipo si bien hay un montón de ayuda tanto de la ciudad como de provincia, como de las provincias, como de la propia nación, no está sistematizado, es casi, sucede por islotes, ¿no? Por suerte. En este caso sucedió por eso, porque alguien escuchó un proyecto que le pareció interesante, que a nosotros también nos parecía interesante, por eso pudimos llevarlo a cabo, y en la idea esta de visibilizar autores nuevos, fue que Alejandra se interesó tanto por 12 Rounds como por Paganos, y que pudimos llevar a cabo este libro. Primero ayudando y visibilizando autores, y después ayudando y visibilizando, además de autores, un sello editorial emergente, chico, independiente, o como le queramos llamar. Así que también eso es también para pensar, ¿no? Cómo de vez en cuando aquellos que criticamos por ahí las políticas culturales de los gobiernos, que no son sistemáticas y que tienden a
ayudar de vez en cuando lo que necesita por ahí la cultura es que se la visibilice y no que simplemente haya un subsidio. En este caso, con esta invitación, por ejemplo, y con otras tantas ayudas, en este caso Alejandra creo que desde la dirección plantea un poco la visibilización y eso es lo que nos interesa y por lo menos lo que nos viene a ayudar también con Paganos. Eso, por eso que quería hacer mención de eso, además de que nos dio la posibilidad de conocerlo a Julián Matías Roldán, que fue quien ilustró y que es, por supuesto, uno de los componentes más de Paganos y que le dio ese plus al libro para que sea además un libro objeto. ¿Qué términos? Igual creo que sí. Sí, sí, creo que ¿por qué seguir pensando en esos términos? ¿Por qué seguir pensando en esos términos? ¿Por qué? Ah, no, claro, digo, creo que, no, y yo repregunto, digo, ¿por qué seguir pensando en esos términos? También, digo, en ese sentido, sabes vos, te doy la derecha, las cuestiones genéricas no son más que etiquetas puntualmente, y sí es una discusión política, sí creo que es una discusión política, y ahí sí prendo, cedo y no concedo a Ojeda, ahí sí prendo a la discusión, toda literatura es política, y en este caso, Paganos, para mí profundiza una discusión política. En ese sentido, si lo querés de esa manera, porque hay una tensión entre lo real y lo fantástico. Ahora, el realismo que se practica en la literatura argentina es deleznable. Es otro y es feo. Y, digo, en todos los géneros que ustedes quieran. Ahora, en tanto fantástico, creo que cada uno de estos santos tiene en su fondo, además de un sustrato político, también tiene un sustrato crítico, porque si uno busca de qué manera fueron esos santos perseguidos, bueno, eso respondería a lo político, ¿no? Digo, es político, exactamente. Ahora, pensar en etiquetas completamente. Digo, funciona hoy seguir pensando en lo fantástico cuando suceden estas cosas como las que decís vos, cuando la ALLIT se está discutiendo. Digo, también que es otra producción de géneros y de etiquetas y de subetiquetas. ¿Hacia dónde lleva? ¿Hacia un estante de librería o hacia realmente generar una posibilidad de diálogo? ¿O qué sucede en eso? Totalmente. En ese sentido, queda en el lector también preguntarse eso. También, ¿y por qué podríamos no pensar? ¿Por qué habría que no? Nos asusta la etiqueta, el tipo escribe policial. Conocemos autores que escriben policial y que ese policial puede tener condimentos fantásticos. Digo, hay escritores que bucean en el mismo Nicolás. Uno agarra un libro de Nico y ahí hay de todo un poco. En Súcubo hay terror, pero también hay fantástico. Es también desde el lugar que se lo mire. Entonces la etiqueta está, alguien la pone y está al servicio del marketing, de la venta, del ordenamiento. Ahora, no sé, pienso en un libro que tengo en la cabeza que va a participar, creo acá, Martín Felipe Castañé, que es Los Cuerpos del Verano. ¿Y qué es el Cuerpo del Verano? Es un libro, una novela fantástica, de ciencia ficción, sí. ¿Por qué? Y porque en realidad, primero y principal, conoce todas las reglas del género, ciencia ficción, todo autor que se atiene a un género, conoce todas las reglas de ese género. Ahora, puede hacer lo que decía Bioy, que era crear sus propias reglas a partir de ese modelo base, o como decía Cortázar, le chupa un huevo y genera su propio punto de vista. Digo, es lo que a mí me interesa más en el caso del fantástico.
es lo más interesante que pasa para mí en Cortázar, ¿no? Y eso está del sentimiento por lo fantástico, creo que es algún prólogo de 80 vueltas al mundo, ¿no? ¿Cómo es? 80 mundos a la web. Eso, ese, ahí tiene el prólogo que me parece lo mejor de ese libro y es interesante para ver qué pasa con el fantástico y qué dice Cortázar de lo fantástico, en ese caso. Pero me parece que cuando un escritor sabe a qué género se está acercando y lo está aceptando esas reglas, claramente ahí no hay una tensión. Acá sí hay una tensión. En Los cuerpos del verano yo no veo ninguna tensión de nada, es una novela fantástica de ciencia ficción. Es una gran novela de ciencia ficción, digo, a eso me refería. Pero acá sí hay tensión. No de fantástico, Acá sino sí hay fantástico. tensión, acá hay cruces, acá hay cosas que se escapan. No, totalmente, bueno, digo, Y par de hablamos de un autor conocido, pero pónganle, por ejemplo, no sé, ahora viene Claudia Piñeiro, alguna novela de Claudia Piñeiro. Dentro del policial, digo, sucede lo mismo. ¿Cumple los requisitos del policial? Sí los cumple. ¿Logra alguna otra cosa? No, no logra nada. Digo, lo único que hace es reproducir un canon ya existente. No hay ningún quiebre, no hay ninguna tensión. En ese sentido no hay búsqueda de nada. Es una cosa así, escrita. Entonces, bueno, digo, en este punto ahí empiezan a jugar las propuestas estéticas y lo que uno busca como lector también, ¿no? Digo, pero sí no está mal tener en cuenta que toda literatura es un hecho político, quiera o no se quiera. Darle un lugar, en definitiva, algo que no es lo establecido por una institución. Y eso ya nos pone de un lado sin una especie de subversivo, porque la realidad es que probablemente hoy estos cultos tengan un nivel no sé si de multitudes muy parecido al de la iglesia establecida. Pero en ese punto es indiscutible, no le pusimos santos, le pusimos paganos. Y Ya nos paramos de un lado. Y las biografías son claras también, las biografías que están detrás de las estampitas, son las biografías periodísticas estas que escribió Patricio. Ahí están mostrando una biografía, por eso cuando les pedíamos a ellos, les pedíamos sangre. La vida de cada uno de estos santos ha sido terrible, ha sido llena de sacrificios, de persecuciones, violaciones, asesinatos. Entonces ahí también la inclusión de los santos que hace Pato no es inocente tampoco, ¿no? Me parece que ahí ya estamos definiendo un poco y como en un espacio, algo que la religión establecida nunca lo va a tener. Desde ese lugar también hay dos decisiones importantes, por lo menos me parece que compartimos con Pato y creo que con el resto de los autores, que es la inclusión de un prólogo y de una contratapa, ¿no? La apertura y el cierre, que son dos escritores que admiramos mucho, que son Hernán Roncino y Gabriela Cabezón Cámara, y ahí también hay una decisión que no es inocente de incluirlos. Con Patricio hicimos un listado de gente que queríamos que estuviera en ese lugar y la verdad que fueron estos dos y cuando nos pusimos de acuerdo ahí dijimos sí, son ellos dos y hoy nos damos cuenta, ¿no? De que casi yo hoy no siento que podría haber estado otros dos escritores como Gabriela y Hernán Roncino en este libro, incluidos casi apadrinándonos, ¿no? Apadrinando a los paganos. Así que también ahí hay como un montón de decisiones que algunas fueron azarosas, pero sucedieron y eso es lo que en definitiva es importante para la antología.
poco la rebeldía. En realidad lo que se estableció, lo que yo busqué en principio era la idea de que fueran santos bastante, una idea de federal, digamos, ¿no? Que fueran, o sea, yo siempre por ahí lo comento, podría haber hecho un libro basado en el santoral gauchesco directamente, porque podría haber, no sé si acumulado 25 o 30 santos solamente gauchos, eran muy fuertes. Así que empezamos a discutir un poco la elección y buscar a santos de algunas provincias, de algunas regiones, para que no fueran todos del litoral. El litoral tiene realmente un caudal enorme de santos. Y a partir de ahí, bueno, fuimos también discutiendo un poco qué autores nos parecían que podían estar, cuáles queríamos que estuvieran también en el trabajo, ¿no? Y a partir de ahí se les asignó un santo con mínima información. O sea, yo trabajé las biografías, pero no es que yo les compartí la biografía a cada autor para que se guíen, sino que le dimos la libertad de que realmente hicieran la investigación como mejor les parezca. Y algunos viajaron, algunos indagaron en las santerías, o sea, cada uno hizo su trabajo. Y bueno, y un poco es lo que se nota en los libros. Hay otros que no, hay otros que fueron quizás directamente al punto de la ficción. Pero en sí tratamos de que se hiciera una apertura y que cada uno lo manejara de manera libre, ¿no? Como los santos que se eligen en el libro. Sí, a mí me parece que claramente hay algunos autores que eligieron los materiales que se le daban y se tomaron el laburo de ver qué pasaba con eso. Y hay otros autores que le esquivaron al bulto, claramente, y tomaron, no voy a dar nombre, pero tomaron claramente el punto de partida de te damos este santo y bueno, fíjate, digo, hay eso en el texto se nota. ¿Qué autor hizo? Digo, esto no tiene nada que ver con... no es necesario investigar para escribir tampoco. Digo, pero exactamente, algunas propuestas primaron esas propuestas personales y otros hay una inquietud y eso está, por lo menos en mi caso, me gusta mucho más ver trabajo donde sí hay inquietud. Igual que un libro diverso. Eso, Sí, eso totalmente fue un poco distinto. también lo valioso, ¿no? No Bueno, desparejo, diverso. No necesitábamos 16 investigadores ni detectives privados para hacer un libro, no fue la intención. La realidad es que cada uno tenía un santo y después cada uno hace un poco a esa imagen del santo con su cuento, ¿no? Después tendrá que arreglar ese problema con el santo, no con nosotros ni con los lectores, pero quedó una diversidad, algo bastante heterogéneo y nos quedamos muy satisfechos. Después cada uno como lector elige, dice, no, este cuento me gusta más que otro, o me gustaría que el cuento de tal santo tenga otro tono, ¿no? Pero bueno, esas son elecciones del gusto de cada uno. Nosotros estamos muy conformes y la libertad creo que estuvo desde el punto de partida. Después si uno no sabe qué hacer con la libertad, bueno, no es un problema nuestro, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo para tirar? ¿También? Sí. Buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. No, nosotros somos Delincuentes. casi todos, la gran mayor parte de esta somos todos jugadores de fútbol. Nah, un chiste. No, claro, ya de básquet, él es escalador y bueno, Patricio es boxeador y con Marcos nos dedicamos al snowboard, tiro al blanco. Somos escritores, sí, pertenecemos a una gran masa de escritores jóvenes. Qué fea categoría. No sé, de escritores. Nuevos, tampoco sé si nuevos, nada, de escritores. Somos 5 escritores. Martín Jalia, Susana Galetini, Juan Marcos Almada, Patricio Licey y quien les habla, Nicolás Correa. ¿Alguna otra pregunta? Igual en el libro... Comemos todo. Sí. En el libro, además de estar el santo, también está una breve referencia después del cuento. Cuando arranca el cuento se ve el autor, digamos. Ahí brevemente hay una referencia bibliográfica. Tal vez lo que ustedes podrían contar un poco más es cómo se trazó la red de autores, si consideran que pertenecemos a si hay una búsqueda de estéticas distintas. Mínimamente, eran escritores, capricho, puntualmente, escritores que El ya mejor conocíamos. motivo. Hay algún breve porcentaje de escritores que nos pasó Nicolás, que eran escritores muy jóvenes, que incluso algunos es la primera vez que publican algo, lo hicieron acá, o sea que eran inéditos, y ahí por ahí escritores puan, algunos, chicos que están cursando la carrera de la carrera de letras.
queríamos que hubiese ese componente, y también otros escritores que ya veníamos leyendo con Patricio y que sabíamos que si hacíamos este trabajo iban a estar incluidos. Por supuesto, todos los que están son escritores y algunos se dedican a otras cosas, ¿no? En el caso de Patricio, él es periodista, ella es traductora y trabaja en la revista La Balandra. Martín tiene un excelente club de lectura, que es el club de libros de lectura que se llama Escape Plutón. Todos, además de escribir, hacemos un montón de otras cosas que generalmente tienen que ver con la literatura, con la lectura, con la escritura, con lo que se quiera. Ana Ojeda, que también participa, es, además de ciclista, no, es como eso, no. Se vende a los capitales extranjeros porque además trabaja para una editorial importantísima y también trabaja para editoriales minúsculas, como esta incluso, y tiene la suya propia que no es tan minúscula, que es El Octavo Loco. Así que todos trabajamos en distintas cosas que tienen que ver con la escritura, con la literatura. Sí. Sí, el único que trabajó fue Marcos. Porque Marcos tiene un don fundamental para la literatura, que es la paciencia, que yo no tengo. Yo digo, sácalo. No va, este texto no va. Pasó muchas veces, muchas veces. Él trabajó muchísimo con los autores. Fue un proyecto de 3 o 4 años, una cosa así, realmente, en donde hubo una ida y vuelta. Él se reunía, él me contaba, esta semana me junto con tal, esta semana fue el cuento, volvió el cuento, mirá vos qué te parece, no me gusta, eran 2 líneas. Pero Igual eran todos escritores, son todos escritores y lo que se podía sugerir, se podía trabajar era mínimo. Hubo 2 o 3 que estaban, viste, cuando se traban porque no avanzan en el, porque por ahí sentimentalmente o personalmente estaban trabados con la historia, porque son historias también complejas algunas, o complicadas, digo, de trabajar. Pero más allá de eso, sí, hubo un ida y vuelta que se trabajó con los autores, pero tampoco es que hubo que hacer un trabajo de taller, ¿no? Era simplemente... Sí, pero sí, se trabajó un ida y vuelta, se corregía, se volvió a trabajar, pero hubo un trabajo de edición, sí, pero sí. Hay un detalle igual importante, que muchas veces cuando le das el lugar a un autor para que publique por primera vez, se esmera mucho más que uno que ya ha publicado. Eso nosotros lo notamos. Sí. Y la realidad también es que después de hacer un trabajo así, y él lo va a decir mejor que yo porque yo me borré bastante tiempo, empezás a respetar mucho más el trabajo del editor y te das cuenta que es un trabajo engorroso, que lleva mucho tiempo, y es un tiempo que después cuando ves el libro y uno como autor, uno no lo valora realmente como es. Que esa persona te leyó muchas veces tu texto y renegó y se puso ahí en lo que le parecía que no iba. Y ese trabajo realmente es injusto. Yo realmente lo veo ahora desde afuera y digo, qué injusto que es uno con el editor. Porque uno no se bancaría a leerse 2 veces una revista, y la realidad es que el editor trabaja meses, y en el caso de él trabajó, no sé si meses, capaz que un año también, con algunos autores yendo y viniendo y buscando y tratando de encontrarle el punto. Algunas cosas que quizás uno dice, bueno, ya está, déjalo así, listo, no va a cambiar mucho el sentido del texto, y sin embargo se volvió todo el tiempo. Así que hubo un trabajo muy grande. Después de eso hay un trabajo que es ineludible, que es el trabajo de corrección, que lo hace en Alto Pueblo, hace Florencia de Antonio. Así que ella fue también la que trabajó con los autores ya a texto extremadamente pulido y con algunas cuestiones que ella proponía y que después se veían con los autores. Así que también ese trabajo es muy importante, porque también la idea es extremar la posibilidad de que no haya erratas. Por supuesto, aquellos que lean el libro se van a dar cuenta que va a haber, porque es casi imposible que no haya. No, yo no lo leí más, así que no sé. Pero